Papá, ¿por qué ella y su bebé duermen ahí? 6 palabras. 6 palabras inocentes de una niña en Nochebuena que cambiarían 4 vidas para siempre. Cuando un padre soltero y su hija se encontraron con una madre sin hogar acunando a su bebé en las sombras heladas de Minneapolis, enfrentaron una elección que rompería todo lo que creían saber sobre la familia, la pérdida y el verdadero significado de un hogar. Antes de continuar, por favor dinos desde qué parte del mundo nos escuchas. Nos encanta ver hasta dónde viajan nuestras historias. El viento de diciembre golpeaba como vidrios rotos contra la piel expuesta. Daniel Foster, de 34 años, sintió la manita enguantada de su hija apretarse con más fuerza cuando doblaron la esquina hacia el estacionamiento. La temperatura había bajado a menos 9 grados centígrados y apenas eran las 7. Fue entonces cuando Grace, de 6 años, se detuvo en seco. «Papá, mira», susurró, su aliento formando una nubecita en el aire helado. Allí, en un pequeño hueco cerca de la entrada del garaje, acurrucada contra la pared de concreto, había una joven. No podía tener más de 25 años. Su manta delgada bien podía haber sido de papel frente al frío. Pero no fue ella quien hizo que el corazón de Daniel se detuviera. Fue el bulto en sus brazos. Un bebé, de 8 meses como máximo. La mujer lo sostenía con la fiereza protectora de una osa, su cuerpo curvado alrededor del niño como un escudo humano contra el invierno. Sus ojos, hundidos, agotados, pero brillando de determinación, se cruzaron con los de Daniel por un instante antes de caer al suelo. Un cartón apoyado en la pared decía, asterisco por favor, ayúdeme. Solo intento mantener a mi bebé caliente, asterisco. Papá, ¿por qué ella y su bebé duermen ahí? La pregunta quedó suspendida en el aire como carámbanos, filosa y peligrosa. La garganta de Daniel se cerró. ¿Cómo se explica la indigencia a una niña de 6 años? ¿Cómo decirle que a veces el mundo es tan cruel como para dejar a una madre y a su bebé en la calle en Nochebuena? El bebé soltó un llanto débil, apenas audible entre el viento. Grace tiró más fuerte de su abrigo. Papá, el bebé tiene frío. Tenemos que hacer algo. Daniel se arrodilló junto a su hija, sus rodillas golpeando el concreto salado. A veces, cariño, la gente pasa por momentos muy difíciles. Pueden perder su casa. Pero es Nochebuena. La voz de Grace se quebró con una emoción demasiado grande para su pequeño cuerpo. Nadie debería tener frío en Nochebuena, y menos un bebé. La mujer apretó más al niño, ajustando lo que Daniel reconoció como suéteres de adulto envueltos alrededor del bebé. Capas improvisadas en un intento desesperado por dar calor. Sus manos temblaban. No sabía si de frío o de miedo. Daniel se levantó, su decisión formándose antes de que su mente pudiera enumerar todas las razones por las que aquello era peligroso, irresponsable, quizá una locura. Espera aquí, Grace, solo un momento. Se acercó despacio, como quien se acerca a un animal herido. ¿Disculpa? La cabeza de la mujer se alzó de golpe, el miedo chisporroteando en su rostro como un relámpago. Sus brazos apretaron al bebé. No vengo a causar problemas, dijo Daniel rápidamente, levantando las manos. Mi hija y yo, solo queríamos saber si estás bien, si necesitas algo. Lágrimas inmediatas, silenciosas, corrieron por su rostro, cortando la suciedad con el cansancio. Estamos bien, susurró. Pero al hablar, el bebé lloró otra vez, más fuerte ahora, enojado por el frío. El cuerpo entero de la mujer pareció desmoronarse. Estamos bien. ¿Cómo te llamas? Preguntó Daniel, y luego hizo algo que lo sorprendió a sí mismo. Se sentó en el concreto helado, manteniendo distancia, pero poniéndose a su nivel. Ella lo miró como si le hubiera brotado una segunda cabeza. Nadie se sentaba con los sin techo. Les arrojaban monedas, quizá una palabra amable, pero no se sentaban. Melissa, dijo tras una larga pausa. Melissa Harley. Este es Oliver. Ajustó al bebé y Daniel alcanzó a ver su carita, mejillas redondas enrojecidas por el frío, puñitos apretados de frustración. Soy Daniel. Esa es mi hija, Grace, señaló hacia donde la niña miraba con los ojos muy abiertos de preocupación. Melissa, esta noche bajará a menos 12 grados centígrados. No puedes quedarte aquí con Oliver. Ella apretó la mandíbula, el orgullo luchando con la desesperación. Los refugios están llenos. Ya los he intentado todos. Es Nochebuena.
Todos necesitan ayuda hoy. ¿Dónde está el padre de Oliver? La pregunta salió antes de que Daniel pudiera detenerse. El rostro de Melissa se endureció. Se fue. Me dejó cuando tenía 7 meses de embarazo. Dijo que no estaba listo para ser padre. Como si yo estuviera lista para ser abandonada. Grace se había acercado más, incapaz de mantenerse lejos. Ahora estaba justo detrás de Daniel, asomándose para mirar al bebé. «Es tan pequeñito», susurró Grace. La expresión de Melissa se suavizó apenas. 8 meses. Acaba de aprender a gatear la semana pasada. Aunque ahora no tiene a dónde gatear. Las palabras golpearon a Daniel como un golpe físico. Pensó en Grace a los 8 meses, arrastrándose por la alfombra de la sala. Catherine riendo mientras cubría cada esquina, cada enchufe, todo lo que pudiera dañar a su hija. Catherine, su esposa, que llevaba ya 3 años ausente, y que en ese instante ya habría subido a esa mujer y a su bebé al coche, sin hacer preguntas. «Papá», la voz pequeña de Grace lo trajo de vuelta. «¿No pueden venir a casa con nosotros?» Los ojos de Melissa se agrandaron. «No, no podríamos». «Es Nochebuena», dijo Grace con simpleza, como si eso lo explicara todo. Y tal vez lo hacía. Daniel miró a Melissa, realmente la miró. Bajo el cansancio y el miedo, vio otra cosa. Ella era la hija de alguien. Alguna vez había sido una niña como Grace, había tenido sueños, planes, un futuro que probablemente no incluía pedir calor en una calle congelada. «Tenemos una casa cálida a unos 20 minutos de aquí. Hay una habitación de invitados, agua caliente, comida». Hizo una pausa. «Por favor, solo por esta noche, sin condiciones. Usted no me conoce». La voz de Melissa apenas se escuchaba. «Podría ser peligrosa. Podría ser. Eres una madre tratando de mantener a su bebé caliente en la noche más fría del año. Eso es todo lo que necesito saber». El muro que Melissa había construido, el que la mantenía fuerte, la mantenía sobreviviendo, se resquebrajó, luego se hizo añicos. Sollozó, sollozos silenciosos que sacudían sus hombros mientras Oliver se movía inquieto en sus brazos. «Nunca pensé que estaría aquí», jadeó entre lágrimas. Hace 6 meses tenía un trabajo en el supermercado, un apartamento. Era pequeño, pero era mío. Entonces Oliver nació antes de tiempo. Complicaciones. Falté demasiado al trabajo. Me despidieron. Sin familia que me ayude. Mis padres murieron cuando tenía 17 años, en un accidente de coche. Las palabras brotaban de ella como agua de una presa rota. Lo intenté con todas mis fuerzas, pero la guardería cuesta más de lo que podía ganar en cualquier sitio que me contratara. Perdí el apartamento hace 2 meses. He estado quedándome con amigos, pero todos tienen un límite. Esta noche solo necesitaba mantenerlo caliente. Eso es todo. Solo caliente. Grace dio un paso adelante y, con la seguridad que solo un niño posee, puso su pequeña mano en el hombro de Melissa. «En nuestra casa tenemos mucho calor, y papá hace un chocolate caliente buenísimo con malvaviscos». Por primera vez, Melissa sonrió. Pequeña, frágil, pero real. «Está bien», susurró. «Está bien». Daniela ayudó a ponerse de pie, notando cómo se estremecía. ¿Cuánto tiempo había estado sentada en ese concreto helado? Tomó su mochila, sorprendido por lo liviana que era. Toda su vida en una bolsa gastada. Grace se puso al mando enseguida, charlando con Melissa sobre su árbol de Navidad, sus decoraciones, como a Oliver le iban a encantar las luces. La inocencia, la aceptación pura, parecían abrumar aún más a Melissa. El camino hacia el coche se sintió como cruzar un puente entre 2 mundos. La gente pasaba apresurada, desviando la mirada de la mujer sin hogar con un bebé, sin saber que estaba a punto de dejar atrás esa identidad, al menos por esta noche. Si esta historia está tocando tu corazón, recuerda, todos tenemos el poder de ser el milagro de alguien. No olvides suscribirte para saber cómo continúa esta historia. El SUV de Daniel nunca se sintió tan lujoso como cuando encendió la calefacción a toda potencia. Melissa se sentó atrás con Oliver, y Daniel observó en el retrovisor cómo su cuerpo poco a poco se relajaba, el calor penetrando en sus huesos. «No sé cómo agradecerte», dijo ella. «No necesitas hacerlo», respondió Daniel, aunque su mente corría. ¿Qué estaba haciendo?
¿Llevar a una desconocida a casa? Grace era todo lo que le quedaba. Y sí. Papá, mira. Oliver está sonriendo. La voz encantada de Grace cortó sus dudas. El bebé, finalmente caliente, sonreía de verdad. Una sonrisa desdentada, húmeda, perfecta, dirigida a Grace, que le hacía caras desde el asiento delantero. El viaje de 20 minutos se sintió a la vez interminable y demasiado rápido. La casa de Daniel, una modesta de 2 pisos en las afueras que él y Catherine habían comprado cuando nació Grace, parecía sacada de una postal navideña, con sus luces y el jardín cubierto de nieve. «Es hermosa», suspiró Melissa. «Papá se vuelve loco con las luces cada año», anunció Grace con orgullo. Mamá solía decir que estaba intentando señalarle a Santa desde el espacio. La mención de Catherine quedó flotando en el aire. Daniel captó la mirada inquisitiva de Melissa, pero no dijo más. Aún no. Dentro, la casa olía a pino del árbol de Navidad y a canela de las velas que Daniel había encendido antes. Era una calidez que iba más allá de la temperatura. Era seguridad, consuelo, hogar. Melissa se quedó en la entrada, con Oliver en brazos, luciendo perdida. Las habitaciones de invitados están arriba, los baños al final del pasillo. Tómate todo el tiempo que necesites. Yo prepararé la cena. Debería ayudar. Debes calentarte, los dos. Eso es todo lo que tienes que hacer ahora. Grace tomó la mano de Melissa y la guió escaleras arriba como una diminuta guía turística. Aquí dormirán. Y mira, Oliver puede ver el árbol de Navidad desde aquí. Daniel escuchó como la vocecita de Grace se iba apagando mientras subían, y se apoyó contra la encimera de la cocina, de repente agotado. ¿Qué pensaría Catherine? Lo sabía. Estaría orgullosa. También se preguntaría qué había tardado tanto en ayudar. 3 años. 3 años desde aquella mañana en que ella lo besó para despedirse, riendo de algo que Grace había dicho en el desayuno. 3 años desde aquella llamada en el trabajo, la carrera al hospital. Las palabras aneurisma cerebral y no pudimos hacer nada mezclándose en una sola pesadilla interminable. Desde entonces había estado como sonámbulo, funcionando pero sin vivir. Siendo un buen padre para Grace, pero olvidando cómo ser una persona completa. Quizás por eso se había sentado en aquel concreto helado. Tal vez reconoció algo en los ojos de Melissa, esa misma mirada de alguien cuya vida se había hecho añicos sin previo aviso. 1 hora más tarde, Melissa salió transformada, limpia, abrigada, con Oliver en ropa fresca de su escaso equipaje. Había intentado domar su cabello castaño rojizo y, sin la capa de mugre y agotamiento, Daniel pudo ver que era joven. Tan joven. ¿Cuántos años tienes? Preguntó mientras se sentaban a cenar. Sopa y sándwiches de queso a la plancha, nada especial, pero Melissa lo miró como si fuera un banquete. 23. Admitió. 23. Grace tendría 23 de enero de 2017 años. El pensamiento le apretó el pecho. Mencionaste que Oliver nació antes de tiempo. Melissa asintió, dándole al bebé pequeños trozos de plátano machacado que Daniel había encontrado. 2 meses antes. Era tan pequeñito. Las facturas del NICU. Incluso con planes de pago, no podía seguir el ritmo. Eso fue lo que empezó a desmoronarlo todo. El papá de Oliver nunca ayudó. Ni siquiera después de que nació. Marcus desapareció por completo, cambió de número, se mudó. Su familia dijo que no quería tener nada que ver con mi error. Besó la cabeza de Oliver. Vaya error, ¿verdad? Es lo único que hice bien. Grace, que había estado extrañamente callada, habló de repente. Mi mami está en el cielo. Se fue cuando yo tenía 3 años. Los ojos de Melissa se clavaron en Daniel, comprendiendo de inmediato. Aneurisma cerebral. De repente. Sin aviso. Lo siento mucho. Han pasado 3 años. Miró a Grace, que hacía reír a Oliver con un cucutrás improvisado. Estamos aprendiendo a estar bien. La conversación fluyó más fácil después de eso. La pérdida compartida parecía un idioma universal. Melissa les habló de su amor por la fotografía, que había estado estudiando en el colegio comunitario antes de Oliver. De sus padres, que habían sido novios desde la secundaria. De los sueños que tenía y que ahora parecían imposibles. Los sueños cambian. No desaparecen,
solo cambian de forma. Después de la cena, mientras Melissa bañaba a Oliver en una bañera de verdad por primera vez en semanas, Daniel y Grace tuvieron una conferencia en la cocina. «Tenemos que darles regalos de Navidad», susurró Grace con urgencia. Yo estaba pensando lo mismo. ¿Qué podríamos hacer? El rostro de Grace se arrugó en concentración. Tengo juguetes que Oliver podría usar. Y esa bufanda bonita que la tía Linda me dio. Nunca la uso, pero Melissa se vería preciosa con ella. Eso es muy generoso, cariño. Es lo que haría mamá. Las palabras golpearon a Daniel de improviso. Sí, exactamente lo que Catherine haría. Más tarde, después de que Grace insistiera en desearles buenas noches tanto a Melissa como a Oliver, enseñándole al bebé su complicado saludo nocturno, que obviamente no podía hacer, pero parecía disfrutar, Daniel se encontró en el armario de su habitación. El abrigo de invierno de Catherine seguía allí, casi nuevo. Ella lo había comprado apenas unos meses antes de morir, un derroche por el que se había sentido culpable. Es demasiado elegante. ¿Cuándo voy a usar algo tan bonito? Nunca, resultó ser. Lo sacó junto con algunas tarjetas de regalo de su escritorio, un libro de fotografía que había comprado para sí mismo pero nunca abrió, y bajó a envolverlo todo. A veces, los actos de bondad más pequeños crean las ondas más grandes. Si crees en el poder de la compasión, no olvides compartir esta historia con alguien que necesite escucharla. La mañana de Navidad llegó con Grace como despertador. Es Navidad. Santa vino y tenemos visitas. La alegría en su voz, pura, sencilla, la alegría de tener con quien compartir la Navidad, le apretó la garganta a Daniel. Melissa salió de la habitación de invitados, con Oliver balbuceando feliz en sus brazos. Se veía descansada por primera vez desde que Daniel la había visto. Increíble lo que podía hacer una noche de seguridad. Espero que no los hayamos despertado, empezó a decir, pero Grace ya la arrastraba hacia el árbol. Mira, Santa sabía que estabas aquí. Dejó regalos para todos. El rostro de Melissa se quebró. Grace, cariño, nosotras no. Ábrelos, dijo Daniel en voz baja. Por favor. Lo que siguió fue la clase de mañana de Navidad que Daniel no había experimentado desde que Catherine murió. Melissa lloró con cada regalo, pero eran lágrimas distintas ahora, lágrimas de sanación, de gratitud. Oliver jugaba más con el papel de regalo que con los juguetes, haciendo reír a todos. Grace se nombró su asistente oficial para abrir presentes. El abrigo de invierno, sin embargo, fue lo que rompió completamente a Melissa. Esto es demasiado. No puedo. Ha estado colgado en mi armario 3 años. Necesita usarse. Necesita tener vida. Ella entendió. Daniel lo vio en sus ojos. Entendió que no hablaba solo del abrigo. Pasaron el día como una familia improvisada. Daniel hizo panqueques con formas que se suponían eran muñecos de nieve, pero parecían más arte abstracto. Vieron películas navideñas. Oliver, fascinado con las luces y los sonidos. Grace le enseñó palmaditas con la paciencia de una maestra de preescolar. Y algo cambió. La incomodidad se derritió. Ya no eran extraños. Eran 4 personas que se necesitaban mutuamente, cada una a su manera. Esa tarde, después de que Oliver se durmiera y Grace jugara con sus nuevos juguetes, Melissa encontró a Daniel en el porche trasero, mirando la nevada. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué nos ayudaste de verdad? La verdad. Daniel guardó silencio un largo momento. Cuando Catherine murió, yo también quise morir. No literalmente, pero quería dejar de existir, dejar de sentir. Lo único que me mantuvo en pie fue Grace. Y la gente, desconocidos algunos, que aparecieron. Que trajeron comida, que llevaron a Grace a jugar para que yo pudiera llorar en privado. Que me recordaron que no estaba solo. La miró. Alguien me dijo que la bondad es como la energía. No puede crearse ni destruirse, solo transferirse. Esta noche, supongo que solo estaba transfiriendo lo que me dieron a mí. Yo iba a rendirme, admitió Melissa, su voz apenas un susurro. No con Oliver. Nunca con Oliver. Pero conmigo. Pensé que si lograba que pasara una noche más, tal vez podría encontrar una familia que lo acogiera. Darle una vida mejor. Tú eres su vida mejor. ¿Cómo puedes decir eso? No tengo casa. No soy nadie. Eres su madre.
Eso te convierte en todo. Se quedaron en un silencio cómodo, mirando cómo la nieve cubría el mundo de blanco, ocultando toda la fealdad, todos los bordes filosos. Tengo una propuesta, dijo de repente Daniel. En mi empresa hay una vacante. Servicio al cliente. Es de nivel inicial, pero tiene beneficios, ayuda para guardería. No es caridad. Tendrías que hacer la entrevista, trabajar, pero podría recomendarte. Melissa lo miró fijamente. ¿Harías eso? Catherine siempre decía, la mejor manera de ayudar a alguien es ayudarlo a ayudarse a sí mismo. Así que sí, si lo quieres. Lo quiero. Lo quiero todo. Un trabajo, un hogar, un futuro para Oliver. Lo quiero todo. Entonces hagámoslo realidad. 3 semanas. Eso fue lo que Melissa y Oliver se quedaron con Daniel y Grace. 3 semanas de sanación, de planes, de reconstrucción. La entrevista sucedió. La consiguió, no por la recomendación de Daniel, sino porque era inteligente, capaz y determinada. El primer cheque de pago fue para el depósito de un pequeño apartamento a 10 minutos de distancia. Daniel y Grace la ayudaron a mudarse, lo cual no tomó mucho considerando que casi no tenía pertenencias. Está tan vacío, dijo Melissa, mirando el espacio desnudo. No está vacío, corrigió Grace. Está listo para llenarse de cosas buenas. Y se fue llenando, lentamente, con muebles de ventas de garaje que Daniel ayudaba a transportar, con juguetes que Grace ya no usaba, con esperanza. Pero más que eso, se llenó de conexión. Las cenas de los domingos se convirtieron en tradición. Grace insistía en tener días de Oliver, en los que le enseñaba cosas importantes como construir torres de bloques, y derribarlas. Pasaron 6 meses, luego 1 año. Melissa fue ascendida. Oliver dio sus primeros pasos en la sala de Daniel, con todos animando como si hubiera ganado una medalla olímpica. Grace empezó a llamar a Melissa tía Mel sin que nadie se lo sugiriera. Estaban en un partido de fútbol de Grace cuando sucedió. Oliver, que ahora caminaba por todas partes, perseguía una mariposa cuando cayó. Daniel lo levantó sin pensarlo, consolándolo como lo había hecho 1000 veces con Grace. Al mirar hacia arriba, vio a Melissa observándolo con una expresión que no logró descifrar. «Eres su persona», dijo simplemente. «Ahora te busca cuando está herido o asustado. Eres su persona. ¿Está bien?» «Es todo», respondió Daniel. Esta historia nos recuerda que las familias no solo nacen. Se construyen con bondad, con decisiones, con valentía. Los años pasaron como páginas de un libro. Oliver empezó el jardín de infancia, empeñado en llevar una mochila más grande que él. Melissa volvió a estudiar a tiempo parcial, persiguiendo por fin ese título de fotografía. Daniel aprendió a reír de nuevo. A reír de verdad, no solo con cortesía. Y Grace. Grace creció hasta convertirse en una adolescente que organizaba colectas de abrigos y era voluntaria en refugios, alguien que veía la necesidad y actuaba sin dudar. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó a Daniel una mañana de diciembre, con 16 años. 24 de diciembre. 10 años. 10 años desde que conocimos a la tía Mel y a Oliver. ¿Había pasado tanto tiempo? Oliver era ya un niño seguro, brillante, de 10 años, que llamaba a Daniel tío de y le había enseñado todos los bailes de Fortnite existentes. Melissa tenía su propio estudio de fotografía, especializado en retratos familiares, con un don para capturar el amor en todas sus formas. Deberíamos hacer algo especial, dijo Grace. ¿Cómo qué? ¿Cómo volver? Volver al lugar donde los encontramos. Para recordar. Para dar gracias. Así lo hicieron. Los 4 se pararon en aquel mismo rincón junto al estacionamiento, ahora decorado con una pequeña placa que Melissa había colocado. Asterisco: a veces los ángeles llevan abrigos de invierno y hablan con voces de 6 años. No lo recuerdo muy bien, admitió Oliver, mirando alrededor. Pero conozco la historia. ¿Qué historia?, preguntó Daniel. La historia de cómo Grace y el tío de nos salvaron. No, corrigió suavemente Melissa. La historia de cómo nos salvamos los unos a los otros. La graduación de Grace llegó con toda la pompa que exigen esas ocasiones. Fue la oradora principal. Por supuesto que lo fue. Daniel se sentó en el auditorio, con Melissa a un lado y Oliver al otro, viendo a su pequeña comandar el escenario.
Hace 18 años, mi padre perdió a su esposa y se convirtió en padre soltero de una niña de 3 años. Podría haberse vuelto amargado, cerrado, seguro. Pero hace 12 años me enseñó la lección más importante de mi vida. Miró directamente hacia ellos en el público. Cuando tenía 6 años, le hice una pregunta a mi papá: ¿por qué ella y su bebé duermen ahí? Su respuesta lo cambió todo. No solo me explicó la indigencia. Actuó. Me mostró que la compasión no es un sentimiento. Es una elección. Una elección de ver a las personas. De verlas de verdad. Una elección de actuar cuando es más fácil apartarse. Una elección de expandir tu definición de familia. Daniel sintió la mano de Melissa entrelazarse con la suya, apretando fuerte. Aquella Nochebuena no solo llevamos a 2 personas a casa. Descubrimos que la familia no se trata de sangre. Se trata de elección. Se trata de estar presente. De elegir el amor sobre el miedo, la conexión sobre la comodidad, el valor sobre la conveniencia. Grace sonrió. La misma sonrisa que había tenido a los 6 años, llena de asombro y determinación. A mi papá le gusta decir que la bondad es como la energía. No puede crearse ni destruirse, solo transferirse. Pero creo que se equivoca. Creo que la bondad se multiplica. Un acto se convierte en 2, en 4, en infinito. Lo que empezó como la pregunta de una niña de 6 años se convirtió en una familia. Lo que empezó como una noche de refugio se convirtió en una vida entera de amor. Hizo una pausa, su voz clara y firme. Así que este es mi reto para todos ustedes. Hagan la pregunta. Vean la necesidad. Den el paso. Sean el milagro de Nochebuena de alguien, porque cada uno de ustedes tiene el poder de cambiar la historia de alguien. Solo hay que ser lo bastante valiente para dejar de caminar de largo. Los aplausos fueron atronadores. Daniel no podía ver entre sus lágrimas, pero sintió a Oliver apoyarse en su costado, la mano de Melissa en la suya, el peso y la maravilla del camino que los había llevado hasta allí. Después de la ceremonia, mientras tomaban fotos, Melissa empeñada en fotografiarlo todo, Oliver haciéndole orejas de conejo a Grace por detrás, Daniel pensó en Catherine. A ella le habría encantado. Les habría encantado a todos ellos. ¿Estás bien?, preguntó Melissa, sorprendida por su mirada distante. Solo pensaba en cómo a veces las peores cosas que nos pasan nos llevan a las mejores. Como perder a Catherine me llevó a ti y a Oliver. Como tu noche más dura se convirtió en nuestro comienzo. Nuestro comienzo, repitió ella suavemente. Más tarde, esa noche, sentados alrededor de la mesa del comedor de Daniel, la misma en la que Melissa había comido su primera cena con ellos tantos años atrás, Oliver alzó su vaso de sidra espumosa. Quiero hacer un brindis, anunció con toda la seriedad que un niño de 10 años podía reunir. Todos levantaron sus vasos, expectantes. Por la niña que hizo la pregunta. Por el papá que dijo que sí. Por mi mamá, que fue lo bastante valiente como para aceptar ayuda. Y hizo una pausa, sonriendo, por los milagros de Nochebuena que duran para siempre. Los vasos chocaron, y en ese momento Daniel entendió algo profundo. A veces, los mayores regalos no vienen envueltos en papel. A veces vienen en forma de una pregunta de una niña de 6 años, del valor desesperado de una madre, de la sonrisa de un bebé, y de la elección de ver familia donde otros solo ven extraños. El viento de diciembre aún aullaba afuera, igual que 10 años atrás. Pero dentro había calor, no solo del horno o de la chimenea, sino de los lazos forjados en el crisol de aquella lejana Nochebuena. Grace lo miró y sonrió. La misma sonrisa de siempre, la que ya tenía de niña. La mejor decisión de todas, ¿verdad, papá? La mejor decisión de todas, asintió. Y Daniel estaba seguro de que Catherine también sonreía, porque esa familia hermosa, caótica, inesperada, eso era exactamente lo que parecía el amor. No perfecto, no planeado, pero absolutamente, innegablemente real. Las ondas de aquel único acto de bondad seguirían extendiéndose, tocando vidas de formas que jamás llegarían a comprender. Grace se convertiría en trabajadora social, ayudando a familias en crisis. Oliver crecería para ser maestro, sin olvidar nunca que alguien creyó en él antes incluso de que pudiera caminar. La fotografía de Melissa capturaría miles de momentos familiares, cada uno un testimonio del poder de la conexión. Pero eso aún estaba por venir. Por ahora, estaban juntos.
Una familia forjada no por sangre, sino por elección. No por un plan, sino por compasión. 4 vidas que se cruzaron en la noche más fría del año, y se negaron a soltarse. Afuera, la nieve comenzaba a caer otra vez, suave y silenciosa, cubriendo el mundo de posibilidad. Y dentro, alrededor de una mesa que había sido testigo de tanta transformación, estaban en casa. Todos ellos. Finalmente, plenamente, completamente en casa. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda que tienes el poder de ser el punto de inflexión en la vida de alguien. Suscríbete a las historias de Asterisco Everbel para más relatos que nos recuerdan el poder extraordinario de la bondad ordinaria. Compártela con alguien que necesite recordar que los milagros aún suceden. A veces se ven como una mano tendida en una noche fría. Y pregúntate, ¿la vida de quién podrías cambiar hoy? Porque a veces los momentos más profundos de nuestra vida empiezan con las preguntas más simples. Asterisco papá, ¿por qué ella y su bebé duermen ahí? Se convirtió no solo en una pregunta, sino en una respuesta. Una respuesta a la soledad, a la desesperanza, a la necesidad ardiente de conexión humana que habita en todos nosotros. Y cada Nochebuena, cuando el viento sopla frío y feroz, la familia Foster Harley recuerdan que el amor no se trata de perfección. Se trata de presencia. De ver a alguien en su momento más oscuro y elegir ser su luz. Ese es el verdadero milagro de la Navidad. No los regalos, ni los árboles, ni las luces, sino la elección de vernos, de tender la mano a través de la distancia fría entre extraños y de pronunciar las palabras más poderosas en cualquier idioma. Ven a casa con nosotros. El resto, como dicen, ya es historia familiar.